Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya son poquito más de la 1 de la tarde y estamos aquí a través de las diferentes frecuencias de Radio Educación. Les saludo con gusto, yo soy Andrés Solís en una emisión más de Periodismo Hoy, como siempre acompañado al otro lado del ciberespacio de mi querida Alexia Cervantes. ¿Cómo estás, Alexia? Muy bien, Andrés. La verdad es que esta rúbrica, esta música, entrada de Periodismo Hoy me encanta y siento toda la energía, todo el punch, así que la verdad es que me encanta arrancar este espacio contigo y muy contenta porque hoy vamos a hablar de un tema sasazo, por decirlo de alguna manera. El día de hoy vamos a hablar de la verificación de información. Yo sé que tal vez hemos hablado de esto desde diferentes ángulos, de alguna manera lo hemos tocado, pero vamos a retomar hoy porque es algo que resulta sumamente importante y valioso en este contexto de campañas electorales, así que les daremos algunos tips que estoy segura no solo servirán a periodistas, sino a cualquier ciudadano, ciudadana. Hablaremos de cómo impactan las mal llamadas fake news, porque ya lo hemos platicado. Las noticias falsas, pues simplemente no deberían llamarse noticia, pero bueno, pues así se les ha quedado un poco, ¿no? Las fake news o las falsedades en nuestro cerebro, cómo impactan en términos de recepción y de por qué algunas personas, entre más se les dice, entre más se les advierte que aquello que creen es falso, más se arraiga en ellas este sentimiento de que tienen la razón y de que ellos están en lo correcto. Para dialogar en torno a esto, contaremos con la participación de Daniela Mendoza, ella es fundadora y directora del proyecto Verificado. Así es, sin lugar a dudas va a ser un tema sasazo que, como bien lo dices, lo hemos abordado en otros momentos, y es que las personas cuando creen en algo, pues lo van a creer prácticamente el resto de su vida. Eso es lo que hemos llamado la posverdad. Pero, ¿qué te parece, Alexia, amigos, amigas de la audiencia, si antes de entrar en materia vamos a ir calentando motores y vamos a escuchar la sección de Periotips, esta sección que nos prepara Graciela Ramírez y que hoy, pues justamente nos va a platicar sobre algunas de las metodologías en contra de la infodemia? Vamos a escuchar. Periotips. Con el incremento apabullante de información disponible en Internet, se ha creado un problema que está provocando que sea cada vez más difícil distinguir la información fiable de la que no lo es. Para comprobar la veracidad de la información, deberíamos analizarla a profundidad. Sin embargo, la mayoría termina desistiendo y sacando la conclusión de que nadie dice la verdad o de que todos mienten por igual. En respuesta, han surgido varias iniciativas para combatir la infodemia, término que deriva de la unión de la palabra información y la palabra epidemia. Una de ellas fue creada por un experto en alfabetización digital, el estadounidense Michael Caulfield, quien diseñó un método en 4 pasos para identificar fuentes fiables. Según Caulfield, antes de detenerse a analizar un texto a profundidad, debemos seguir 4 pasos. En primer lugar, propone detener la lectura, para como segundo paso, investigar la fuente. Revisar si la URL o dirección web es auténtica, ya que muchas veces se suplanta la identidad de un medio con una dirección parecida, pero que no es la verdadera. Para ello propone copiar la dirección hasta antes de la diagonal y agregar la palabra Wikipedia, donde podremos encontrar la dirección correcta del medio o sitio original. El tercer paso es buscar una cobertura más fiable, es decir, otro medio con mayor reconocimiento que haya publicado la información. Con esto podremos comprobar que al menos otros medios están cubriendo el mismo hecho, lo cual nos puede dar mayor seguridad de que no es falso. Y en cuarto término, recomienda buscar el contexto original en el que se da el hecho, la fecha, el lugar y las circunstancias, sobre todo en el caso de fotos, videos o citas.
En síntesis, el método consiste en que antes de leer debemos investigar la fuente, es decir, antes de leer la página hacia abajo, en vertical, hay que abrir otra pestaña e investigar la fuente en horizontal, a fin de comprobar la dirección web, la financiación y el currículum de sus autores. La reputación de un medio o un periodista no garantiza que siempre publique información confiable, así que contrastar la información con la publicada en otros medios puede aportar más sobre la veracidad que solo confiar en los medios consolidados, que son también susceptibles de errores o sesgos. El método de Caulfield se centra en los usuarios, en darles herramientas para buscar información en la que puedan confiar. Pero para combatir la desinformación, las plataformas también tienen una responsabilidad para facilitar a los usuarios la búsqueda horizontal, la posibilidad de comparar una información en distintos sitios y obtener datos sobre quienes publican. Caulfield cree que en la lucha contra la desinformación todos deben colaborar. Empresas y usuarios deben hacer un esfuerzo de alfabetización digital para crear un ecosistema más seguro que proporcione mejores herramientas fáciles de usar para aprender a comprobar la veracidad de lo que vemos publicado en Internet. Bueno, vale la pena recordarles que a través de nuestras redes sociodigitales vamos a poner a su disposición este manual que publicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO, en donde habla de la desinformación, cómo identificarla, cómo hacernos a un lado. Así es que estén muy pendientes. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter somos @hoyperiodismo, pero tenemos mensajes, Alexia Cervantes. Así es, Andrés, así que por ahí pueden darse una vuelta para tener este manual, además de retomar estas metodologías que ya mencionaba Graciela en la cápsula de Periotips. Y ahora sí, vamos con los comentarios. Nos dice María Guadalupe Gómez Quintana, saludos a Ramsés, nuestro entrevistado de la semana anterior. Dice, montón de trabajo, pero hay que hacer pausa para escucharlo. Lo bueno es que la radio es multitareas, así que no hay tanto problema. Un saludo a Lupita Gómez Quintana. También nos escribió Juan Ernesto Guerrero Mancera, dice, buenas tardes equipo de Periodismo Hoy, muy interesante lo dicho por Ramsés Ancira, que nos habló de la cobertura periodística sobre abusos y violencia en contra de los derechos de las personas. Dice, no es que sea increíble, dice Juan Ernesto, dice, es sorprendente, bueno, ya no sorprende tanta tapadera, protección, injusticia y abuso de las y los que reclaman a gobiernos a sabiendas de que es pura mentira lo reclamado o divulgado. Esto pues en referencia al caso Wallace, que abundó bastante bien nuestro querido colega Ancira. Y también dice Ernesto Guerrero, debemos vacunarnos, cuidarnos, esperar y siempre respetar. Demandamos se otorgue mayor presupuesto a Radio Educación, el cual es justo, necesario y digno para su personal, beneficiando a su audiencia nacional e internacional. Muchas gracias, Juan Ernesto. Nos dice María de Jesús Cortés, saludos equipo de Periodismo Hoy, gracias por tu entrevista, Alexia, siempre es un gusto escucharte, muchísimas gracias. Dice, pensé que el conductor no había ido, no lo escuché en la plática con el señor Ramsés. Ah, qué bueno que nos preguntan esto. Lo que pasa es que estábamos a media entrevista cuando de repente recibí una llamada. Ya saben, esto de andar haciendo periodismo es no tiene horarios, es incierto, y me tuve que excusar un momento y le ofrezco una disculpa a la audiencia por eso, porque no dimos la explicación debida, y por supuesto con Ramsés por desaguisado provocado por un tema eminentemente profesional. Pero bueno, también nos escribió Alejandro Jaramillo, dice, desgraciadamente en Tejupilco, que está en la zona sur del Estado de México, la Visitaduría de Derechos Humanos los últimos años ha sido muy cerrada con los medios de comunicación y te quieren mandar a comunicación social de la propia Comisión de Derechos Humanos. Dicen, mis respetos a los primeros visitadores de derechos humanos que siempre tenían las puertas abiertas a los medios de comunicación, daban reportes de las violaciones de derechos humanos en la región sur. Difícil dar cobertura y seguimiento a denuncias de violaciones a derechos humanos cuando nosotros mismos como periodistas no contamos con mecanismos de protección y en algunos medios no tenemos derecho
derechos laborales. Mira, Alexia, hago un paréntesis, este es un tema importantísimo porque la propia Comisión de Derechos Humanos tiene un protocolo para actuación en caso de abusos contra periodistas y tiene hasta una app digital para telefonía celular, que obviamente en la región sur del Estado de México pues no hay buena señal, pero adicional, ya hablaremos de este tema en otro programa, pero se acaba de aprobar la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México, así es que es un tema del cual vamos a abundar. Sin duda, ya lo tenemos agendado. Nos dice también Rosalía Chávez Lerín, importantísima la investigación periodística en la defensa de los derechos humanos. Y Lorenzo Sánchez, el infaltable amigo Lorenzo Sánchez, dice: hola, buena tarde, aquí escuchando el programa. Y a Ramsés: es muy triste saber que a pesar de múltiples errores del actual gobierno, no haga nada para remediar. ¿Hasta cuándo lo harán? En el discurso ellos dicen que son diferentes, ¿de verdad lo son? ¿Aceptan la crítica? En fin, gracias por el programa, les abrazo, gracias Lorenzo. María Angelina Hernández Felipe nos dice: buena tarde, habiendo potencial en los estudiantes de áreas referentes a estas instituciones, no les dan oportunidad y desplazan a los burócratas, herencias del pasado sumamente viciado que siguen ahí, aunque las cabezas tengan buena disposición de erradicar la indolencia y la falta de justicia para las víctimas. La Wallace, dice María Angelina Hernández, la Wallace es una de esas ramificaciones corruptas. Jessica Trejo nos dice que le gustó la sección dedicada a Adriana Malvido de la semana pasada, en nuestra sección de periodismo en persona. Y de hecho la propia Adriana Malvido nos mandó un mensajito agradeciendo esta cápsula que le dedicamos en periodismo en persona, con todo el reconocimiento de verdad y de todo corazón. Que sepa que lo hicimos con muchísimo cariño. Y justamente antes de pasar a nuestra entrevista de hoy, vamos precisamente a las primeras pistas de periodismo en persona, que el día de hoy vamos a hablar de un periodista, comentarista, escritor que se enfoca en temas políticos, que además es parte de la lista de 300 líderes de opinión más influyentes en México. Fue corresponsal durante la Guerra de las Malvinas entre Inglaterra, el Reino Unido y la República de Argentina, y fue parte además del equipo de analistas políticos del noticiario Para Empezar de MBS en los tiempos que conducían este espacio Pedro Ferriz de Con, Javier Solórzano y Carmen Aristegui. Pues ahí está. Si saben de quién se trata, comuníquense a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. ¿Y qué les parece si mientras vamos a escuchar esta primera parte de nuestra entrevista con Daniela Mendoza? Y finalmente, una de las épocas pues complejas de los años de la democracia, que son las campañas electorales, pues ya empezaron. Ya arrancó el proceso electoral desde el mes de septiembre, pero formalmente las campañas arrancaron los primeros días del mes de abril para lo que va a ser la elección más grande de la historia de México el próximo 6 de junio, donde se van a renovar pues el Congreso, la mitad del Congreso, la Cámara de Diputados, pero también va a haber renovación en muchas gubernaturas, muchísimas alcaldías y presidencias municipales y congresos locales. Estamos hablando de 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 1,063 diputaciones locales y 1,926 alcaldías a nivel nacional. En este contexto, pues lo primero que nos viene a la cabeza es la sobresaturación de información, mensajes de aquí y de allá, promesas vacías, reclamos, información de poco interés y sobre todo, pues la premura por la que los medios quieren hacer sus notas para ganar la oportunidad, para obtener ganancias económicas o bien, pues para atender sus intereses políticos, o en todo caso, el más idóneo pues sería ofrecer a las audiencias información útil que le pueda ayudar, sobre todo a esta responsabilidad de la que hablábamos en un programa anterior, Alexia, si recuerdas, sobre la obligación que tenemos como medios de darle información a las personas que les sirva para tomar una mejor decisión y razonar bien su voto. Por supuesto, Andrés, y para hablar respecto a esto, compartir algunas herramientas que puedan servir a periodistas, también a no periodistas. Hoy tenemos el gusto de conversar con Daniela Mendoza, ella es reportera, editora y jefa de información en Milenio Monterrey. También es directora general y fundadora del proyecto Verificado, docente y coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y editorialista del periódico ABC allá en Monterrey. Bienvenida, Daniela.
Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Un placer para mí estar hablando con todo su auditorio y para conversar de este tema que nos apasiona, que ahorita nos tiene envueltas en una vorágine de información, de dudas, de momentos de toma de decisiones y bueno, es importante justamente para ello tener la mayor cantidad de información para tomar una buena decisión. Pues más bien, Dani, el placer es para este espacio de Periodismo Hoy, para las audiencias de Radio Educación, que estés nuevamente aquí platicando sobre estos temas tan interesantes que es la verificación. Y bueno, verificado es al final del día un medio especializado, aliado de nuestro programa Periodismo Hoy. Y lo primero que yo te quisiera preguntar, o más bien pedirte que nos explicaras cómo funcionan o cómo pegan las falsedades en nuestro cerebro, porque hasta hace poco comentabas en CNN que están pues las campañas diseñadas para apelar a nuestras emociones primarias, ¿no? Platícanos un poquito sobre esto. Bueno, nosotros tenemos que entender que nuestro cerebro en estos tiempos de infodemia, y me refiero con infodemia a la gran cantidad de información a la que tenemos acceso, es que funciona bajo varios cortapisas, bajo varios diques, al momento de procesar la información, y les voy a hablar de un par de ellos que son los más importantes. El primero es el conocido sesgo confirmatorio. Es este modo de proceder de nuestro cerebro que cree cosas que aunque no sean verdad, coinciden con lo que siempre hemos pensado. Es decir, hay creencias instaladas en nuestro cerebro por vía del aprendizaje social que siempre están ahí y que nos hacen creer que son verdaderas aunque la evidencia nos presente lo contrario. Y esto nos sucede a todas y todos. Anda por ahí siempre, últimamente un dibujo muy gracioso, una viñeta muy graciosa en Facebook que dice una persona frente a la computadora diciendo, pero ¿cómo va a ser esto mentira si coincide con lo que yo pienso? Ese es el sesgo confirmatorio y lo tenemos siempre ahí, lo hemos tenido porque lo aprendimos. Por otro lado, tenemos el tema de las emociones. La desinformación está diseñada directamente para apelar a nuestras emociones básicas. Estamos hablando del miedo, muy usado en campañas electorales. Estamos hablando de la tristeza. Estamos hablando de la ira, también muy utilizada dentro de las campañas. La alegría. Y estamos hablando del temor. Todas estas cosas están siempre, son reacciones naturales, son emociones básicas. La desinformación más bien está diseñada para apelar a esos sentidos. Entonces, tenemos mucha información, tenemos sesgo confirmatorio en nuestra cabeza y tenemos una reacción natural, emocional a lo que consumimos mediáticamente. Y esto es algo que se tiene a flor de piel en estos tiempos electorales que todas las personas tenemos y que la inmediatez con la que nos llega la información y la capacidad que tenemos para en ese momento reproducirla, pues hace que estemos en un caldo de cultivo perfecto para la desinformación. Oye, Dani, te voy a decir, Dani, yo ya estoy en modo confianzuda en Claro. lo que llevamos del periodo de campañas, de manera general. ¿Cuál es el panorama en cuanto a imprecisiones, falsedades? No sé, quisieras darnos algunos ejemplos. Yo el que tengo ahorita a la mano y presente es cuando empezó a circular, pues por ahí en redes sociales, e incluso algunos medios lo retomaron, una imagen que decía que aquellas personas que tuvieran credencial de elector con vencimiento al 2021, pues no iban a poder ejercer su derecho al voto en estas elecciones. Dato erróneo, porque ya dijo el INE que sí iban a poder. Es obvio, mucha gente no pudo renovar su INE por este asunto de la pandemia, pero ¿qué algunos ejemplos tienes a la mano ahorita del periodo de campañas? En el periodo de campaña, sobre todo, ahorita que nos encontramos envueltos en una elección local, que está muy enfocada en los gobiernos locales, hay muchas gubernaturas en juego. Y la verdad es que electoralmente, fuera de la desinformación que puede circular en términos de organismos electorales, sucede mucho en los estados. Yo creo que esto es algo que tenemos que entender como fenómeno. A veces la información de nivel local no trasciende mucho hacia los estados, pero al final es sumamente relevante porque pues las personas que vivimos fuera del centro del país, pues también tenemos la decisión súper importante de ver quién nos va a gobernar por los próximos 6 años, ¿no? Mucha de la desinformación que hemos detectado tiene que ver
con el tema local, los dichos de candidatas y candidatos. Y si hablamos de un tema local que pudiera llegar a ser de impacto nacional por toda la polémica alrededor del ahora no candidato o candidato en pausa, ya no sabemos cómo llamar a Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, tiene mucho que ver, por ejemplo, con las determinaciones que tomó primero las autoridades internas de Morena sobre su candidatura. Realmente impactó mucho la desinformación sobre la primera determinación que tomó la Comisión de Honor de reponer el proceso. Mucha gente creyó que reponer el proceso era quitarle la candidatura y así lo interpretaron los medios. Y después tuvieron que aclarar que no era eso, que simplemente iban a volver a hacer el proceso. Y una vez que volvieron a hacer el proceso, volvió a ser candidato. Entonces, esta desinformación tuvo mucho que ver con la mala interpretación que hicieron algunos medios y algunas personas, y también con la mala comunicación que tuvo este partido político al dar a conocer el resultado en redes sociales. Esa, por ejemplo, es una desinformación que, si bien es muy local, es algo que impactó a todas y todos porque hemos estado siguiendo muy de cerca todo el caso de Félix Salgado Macedonio. Y en los temas muy locales, en los estados, yo te podría decir que lo que vemos de desinformación es mucho cómo las y los candidatos utilizan cifras muy, muy alegres o muy tétricas para apuntalar sus propias propuestas, ¿no? La propuesta que se puede ver, no sé, quieren hacer una propuesta en torno a modificar el pacto fiscal, que para empezar pues no es prerrogativa de los estados, pero utilizan cifras, digamos, muy maquilladas, muy manipuladas, para puntualizar por qué su propuesta es o no es buena. O utilizan cifras muy, muy drásticas, incluso malintencionadas, para, digamos, pues hablar en contra del partido que está en el poder y señalarse como la mejor opción para ahora sí gobernar bien, ahora sí poner orden, etcétera, etcétera. Eso es como mucho de lo que estamos encontrando en estos momentos. Y fíjate que estás diciendo esto que no es nuevo, pero que necesitamos mantenerlo justamente en el presente, ¿no? Hemos escuchado muchas veces que quien gana una elección no es la mejor persona que ocupa la candidatura, sino la que miente más bonito, la que hace las promesas más absurdas e inverosímiles, ¿no? Y fíjate que acababa yo de leer un fragmento del libro del colega argentino Horacio Minotti, no sé si lo tengas por ahí en tu radar, este libro que acaba de publicar que se llama La verdad sobrevalorada. Y hay una frase que quiero destacar para dar pie a lo que te quiero preguntar. Y dice Horacio Minotti: entonces, ¿cómo comunico lo que necesito hacer saber? Le sugiero de corazón un buen rumor, construido en sociedad con la propia gente, conducido adecuadamente, es la vía más eficiente. Es decir, construir mensajes políticos basados en rumores que pueden ser hechos ciertos, pero al final del día, rumores. ¿Cómo ves tú esta idea? Es que justamente es lo que estamos viendo, es el día a día de las campañas electorales. O sea, otro de estas cosas que suceden en nuestro cerebro que no les comenté, pero es el efecto de la verdad ilusoria. Y tenemos ahí a Goebbels como su primer y gran exponente, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces que se puede convertir en una verdad. Los discursos propagandísticos que abundan en las campañas electorales están llenos de esto, ¿no? Y uno de los modos más eficientes para crear desinformación es mezclarlas con un poquito de verdad, de manera que resulte verosímil el dato de partida para después meter el dato falso y construir información engañosa. Pero desgraciadamente si la información es poquito falsa o muy falsa, el efecto es el mismo y el efecto se llama desinformación. Sí, complicado, y ya hay que precisar también que, pues sí, cuando hablamos de falsedades, de pronto pensamos en automático redes sociales e internet, pero pues los grandes medios, los medios tradicionales, por decirlo así, pues tampoco están exentos de publicar imprecisiones o falsedades. Ya lo decíamos al principio, con dolo o por quererle ganar la nota a la competencia, sea como sea. En ese sentido, Daniela, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué recomendaciones nos das para hacer lo que ustedes llaman fact-check, que podría traducirse, no sé, como comprobación de hechos, ¿no? Creo que uno de los consejos principales que yo puedo darles es que modifiquemos nuestro modo de consumir información. Es muy común que las personas nos hagamos muy cómodas de consumir la información solamente de una o dos fuentes.
o de una fuente no confiable. Si no contrastamos la información, nunca vamos a saber si es del todo correcta. ¿Sí? Esto es algo súper importante. Es bien extraño cómo los seres humanos somos capaces de probarnos 5 pares de zapatos antes de decidirnos por comprar uno, pero podemos tener la capacidad de creer en la primera nota escandalosa que vemos, sin hacer una comparación. Entonces, lo primero es cambiar el consumo mediático. Es decir, si hay un tema que nos interesa, y sobre ese tema se están diciendo cosas, hacer un contraste. Lo primero es hacer un contraste, porque al momento de hacer un contraste nos vamos a encontrar cómo es el manejo informativo en otro medio. Y al ver este manejo informativo vamos a poder entender, unir la otra parte del rompecabezas de la información. Algo que puso un medio y algo que no puso otro medio. La otra es tratar de desapasionarnos con la información. Yo sé que es muy difícil en tiempos electorales, incluso aunque la gente no sea muy política o que sea militante de un partido político, estos momentos apasionan y dividen a la gente. Y la apasionan y dividen justamente porque las personas se empiezan a identificar con las ideas de un candidato o del otro, más allá de los colores. Entonces, desapasionar un poquito el debate y no compartir con la cabeza caliente todavía, ¿no? O sea, tomarse unos segundos para revisar la información en otro medio y ver si esta es verdadera. Alejarse mucho de los títulos escandalosos, ese título de esto es lo que fulano de tal no quiere que veas, o las 5 cosas que no sabías sobre este candidato, son titulares que están hechos para apelar a nuestro morbo. No siempre manejan información verdadera y lo único que quieren es que ustedes entren y le den clic justamente para que ellos reciban dinero por esa entrada, por ese acceso a su página de internet. Entonces, no caer en el clickbait. Otra cosa que les podemos aconsejar es que revisen la fuente, si es confiable, es decir, estamos muy acostumbrados últimamente a consumir noticias en redes sociales. Entonces, vemos un título que nos llama la atención y le damos clic. Y no vemos si ese medio de comunicación es más, ni siquiera vemos si esa cuenta de Twitter es de este año o ya tiene 6 años y está verificada. No nos damos cuenta si se trata de un medio grande o un medio que acaba de nacer nada más para las elecciones. Entonces, hay que revisar los medios, hay que revisar la historia de estos medios, si son confiables o no son confiables. Y bueno, también, y aunque parezca, ahora sí que aunque parezca broma, hay que revisar si no se trata de una broma, porque en muchas ocasiones la sátira política produce ciertos contenidos que si los leemos fuera de contexto podemos llegar a entender o a creer que se trata de cosas que son verdad. Cuando todo el mundo caía en el Deforma, por ejemplo. Claro, hubo un tiempo que todo el mundo caía en el Deforma porque no teníamos en México todavía la costumbre de ver sátira. Pero una vez que la adquirimos, pues pocas veces pasa, ¿no? Pero a veces puede ser eso. Otra cosa simple, fíjense en los formatos poco comunes, porque la mayor parte de los medios producen cierta estética en su contenido, y si ustedes ven un video medio mal editado y con faltas de ortografía, a lo mejor no lo hizo un medio de comunicación. Bueno, algunos sí la riegan, ¿verdad? Pero también los formatos poco comunes son un modo de identificar un contenido falso. Hacemos la brevísima pausa de la mitad de entrevista para recordarles que estamos en las redes sociodigitales esperando muchos mensajes. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo, donde pueden enviar sus comentarios, sugerencias en torno al programa el día de hoy, a los temas que quieran que abordemos y por supuesto sus respuestas a la trivia de periodismo en persona. ¿De quién vamos a platicar esta semana, Alexia? Así es, Andrés, vamos a hablar de un periodista que pues fue el primer director editorial del periódico Reforma. Yo creo que con esa pista ya estamos, así que comuníquense con nosotros si saben de quién se trata y en tanto continuamos hablando con Daniela Mendoza, ella es periodista y directora de Verificado. Estamos hablando con Daniela Mendoza, periodista, académica, docente universitaria, colaboradora en muchos medios, directora de Verificado. Y pues nos decías, Dani, algunas recomendaciones para las personas sobre cómo identificar noticias falsas que tienen que ver con este clima electoral. Pero yo me quiero regresar un poco a otro escenario, que es el que nos ocupa fundamentalmente a quienes hacemos periodismo, porque pues es muy fácil
para cualquier reportero o reportera cumplir una orden de trabajo. Dice, pues te toca cubrir la campaña en fulano, sultano, y terminan siendo simples replicantes del discurso absurdo, tonto, aburrido y mentiroso. ¿Qué tendría que hacer un periodista, una periodista para profesionalizarse en este asunto y cambiar esta manera de hacer cobertura de procesos electorales? Bueno, yo la verdad es que siempre estamos invitando a los colegas a que vuelvan a las bases, porque al final del día la verificación es uno de los elementos del periodismo, ¿no? Siempre verificar los datos nos ayuda muchísimo a dar un viraje al tratamiento específico. Entonces, no saltarnos el paso de la verificación. Durante 15 años estuve en una redacción de periódico diario, hice cobertura diaria como reportera y sé lo que es la guadiana del cierre, y sé lo que es también tener encima a la gente del portal para decirte, ya manda la nota, X periódico ya la trae y tú todavía no. O sea, sí entiendo perfectamente lo que es eso. Sin embargo, sí necesitamos entrar a un proceso en el que volvamos a las bases, a tocar base y verificar el dato antes de publicarlo, porque ahí empieza o ahí se genera la desinformación. Y por otro lado, si todavía tenemos la oportunidad de dar un brinco y de ir un pasito más allá, lo que podemos hacer es mostrar en el medio de comunicación, en ese momento que recibimos esa declaración de un político que está diciendo tal cosa, pues contrastarlo, ¿no? El político está diciendo que, no sé, que el segundo delito más grave de tal estado es, no sé, el robo con violencia, ¿no? Y ahí viene, ¿no? Y lo dice y lo reproducimos como tal. Bueno, ¿qué tal si nos metemos un rato por nada a la estadística de la Fiscalía y revisamos si realmente es ese o no es? Y entonces podemos aclarar en nuestra nota o hacer un recuadrito y poner ahí, bueno, fulano dice esto, pero según la estadística más reciente es tal, ¿no? O sea, entreguemos a la gente el dato de contraste. Perdóname que te interrumpa, ¿sí? Pero hace 3 años, en las elecciones de 2018, el medio en el que trabajaba yo, que era Capital Media, que pues tenía periódicos impresos, una plataforma digital grande, estaciones de radio y canal de televisión, hacíamos ese ejercicio diario, de estar checando alguna promesa basada en los datos que presentaba un candidato, no en la promesa en sí, sino en el dato, ¿no? Y creo que hay un enorme cúmulo de información que ya está ahí. Las estadísticas del INEGI, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la página del coronavirus, estadísticas de comorbilidades, enfermedades, en fin, o sea, el Coneval, ¿no? Información hay. Y creo que es muy sencillo que como periodistas no tengamos que esperar a que arranque la campaña para empezar a buscar ese tipo de información y tenerla siempre en el escritorio, ¿no? Tenerla en la mano. La verdad es que el patrimonio de nosotros los periodistas son la libreta, contactos y los datos. Entonces, todo lo que podamos ir recabando, que ya sabemos que se va a hablar de ello, ya sabemos que va a salir esa información, seguridad, violencia, servicios públicos, infraestructura, ya sabemos que va a salir. Entonces, tener el tino de hacernos de estos datos antes de, y por otro lado, eso va a mejorar mucho también nuestros hábitos de búsqueda, ¿no? Nos vamos a hacer más eficientes y también más rápidos a la hora de la búsqueda de información. Y por lo último que yo les quiero recomendar es pues que tomen talleres, tomen cursos, tomen capacitación, y aprovecho para hacer el comercial, ¿no? Que sigan a Verificado. Nos vamos a estar ofreciendo en las próximas semanas 4 talleres para periodistas, 4 talleres virtuales para periodistas sobre este tema. Vamos a estar ofreciendo también algún tipo de mentoría o capacitación por si algún periódico, medio quiere hacer su proceso de fact-checking en estas elecciones. Lo podemos acompañar, le podemos ayudar a replicar esto y acérquense. La verdad es que cuando se den cuenta, la metodología es la cosa más sencilla, es el ABC del periodismo, pero pues lo perdimos en algún momento porque nos ganó la inmediatez, pero pues siempre se puede volver a las bases.
la pelea por los clics, pero muy buena la recomendación. Vamos a postear toda la información también en nuestras redes sociales para que llegue a mucha más gente, a gente interesada. Y Dani, también te quisiera preguntar, quisieras hablarnos de este efecto backfire o efecto rebote en español, en referencia a algunos estudios psicológicos que señalan que cuando le dices a una persona que está equivocada en su creencia, pues esta creencia se refuerza, ¿no? Pongo un ejemplo, yo no sé si mi padre me está escuchando, pero no sabes no saben qué pleito con el tema del dióxido de cloro. Este no es un tema electoral, sino con el tema del dióxido de cloro. Y entre más le decíamos que no era seguro, que había problemas con el tema de la toxicidad, que por favor, o sea, entre más argumentos dábamos, yo no sé de dónde sacaba información que avalaba eso, ¿no? O sea, buscando un poco reforzar estas creencias. Sí, esa es una cuestión, y créeme, no fuiste la única que padeció. A los fanáticos y believers del dióxido de cloro verificado sufrió ataques cibernéticos cuando publicó notas de este tipo de temas. Lo que te puedo decir es que según la neurociencia no hay, digamos, vacuna o cura contra el efecto rebote, desgraciadamente. Pero las buenas noticias, o lo que podemos decir, es que si bien la gente no cambia de opinión, llega un momento en que se guarda de propagar la desinformación. Es decir, no voy a dejar de tomar mi dióxido, pero ya no lo voy a vender o ya no lo voy a recomendar a otras personas. Eventualmente eso puede suceder, puede ir bajando o puede irse, la creencia tan aferrada puede irse disminuyendo, puede irse menguando. Pero lo que sí es un hecho es que dejan de compartir esa desinformación con otras personas y así la dejan de propagar. Y creo que esto es algo positivo. Y un consejo adicional en ese tema, no con el dióxido, sino en general con las personas y sobre todo con las personas adultas mayores, es que hay que aprender a tener una aproximación al momento de decirles que no están en lo correcto. A nadie nos gusta no tener la razón. Y esta es una recomendación ya a nivel muy personal de la persona más odiada del mundo, porque siempre les digo que algo es mentira, es pues saber aproximarnos a las personas, sobre todo a las cercanas y sobre todo a las mayores, para decirles en buen tono y en buen plan por qué eso que ellos están pensando no es real, y mostrarles que así como ellos encontraron muchas razones, como ustedes también encontraron sus razones, como las razones de ellos son testimoniales, pero las razones de nosotros son científicas, pero con un tono, con una amabilidad, con una aproximación muy empática, puede ayudar un poquito a reducir las creencias. Pero en este momento estamos más porque esas creencias no se propaguen, y creo que sí se puede hacer mucho en esa materia. Dice el filósofo Yuval Harari que cuando 1,000 personas creen durante un mes en algún cuento inventado, pues entonces se lo convierte en una noticia falsa. Pero cuando 1,000 millones de personas lo creen durante 1,000 años, entonces se vuelve religión. ¿Cómo luchar desde el periodismo, Dani, para que estas ideas tan arraigadas, esta información que está en el inconsciente inclusive de las personas, no sea el que domine a la hora de manejar información periodística de las campañas electorales? Híjole, como te digo, es complicado porque por un lado, pues quienes diseñan las campañas están perfectamente conscientes de cómo llegar a las personas a través de sus temores o a través de sus deseos, o sea, a través de sus emociones en general. Incluso no tienen miramientos en decir lo que están haciendo una campaña de emociones, sino una campaña de propuestas. La verdad, sí es complicado, por eso el consejo es eso, ¿no? Es desapasionarnos para poder analizar, para poder entender. La verdad es que una vez que uno lo empieza a hacer hábito, se vuelve algo incluso entretenido, ¿no? Cómo sacarle la vuelta a lo que me quieren vender, cómo yo como votante puedo decir, a ver, no me voy a tragar tu videoescándalo,
quiero saber qué hay más atrás de eso. O sea, también esa sensación de ganarle al mensaje, de sacarle la vuelta al mensaje, de ser inmune al mensaje, puede ser muy motivante para muchas personas para empezar a analizar la información desde otro punto de partida. Y eso referente a las personas. Quienes trabajamos en los medios de comunicación, entiendo perfectamente que a veces traemos una consigna, vamos a hacer una nota sobre tal, o vamos a hacer una nota sobre tal y tienes que cubrir a tal candidato porque va a ser esta propuesta. Pero como periodistas también sabemos que siempre nos podemos salir con la nuestra si incorporamos un datito extra, si damos una información más, si ponemos en contexto algún dato. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Tomarnos el tiempo de entregar un poquito más. Recordemos que la información ya no es prerrogativa de nadie, las exclusivas prácticamente no existen, y todos vamos a traer la misma nota al final del día. ¿Qué la va a hacer diferente? Entonces, ¿qué voy a aportar yo a mi audiencia para que sepa que soy diferente como medio y eso represente un sello para mí como periodista, para mi medio, y entonces logremos fidelizar a esta audiencia que se quede con nosotros, ¿no? Es entregar un poquito más. Daniela Mendoza, casi se nos termina el tiempo, pero quisiera reiterarnos, por favor, las redes sociales de Verificado, la página donde te encontramos el trabajo que están haciendo y que es de verdad valiosísimo. Bueno, antes de darte las redes sociales, permíteme un pequeño comercial, porque esto es algo bien importante para mí. Estamos trabajando actualmente con una red no solamente de periodistas, sino también de estudiantes de periodismo, de organizaciones sociales, de audiencia. Nosotras creemos que el periodismo es una labor que se puede ejercer en conjunto con la ciudadanía, porque no hay capacidad de ningún medio en el mundo para llegar a todos los rincones, pero las personas están en todos los rincones y si escuchamos a las personas lo que nos dicen, cuáles son sus dudas, cuáles son sus temores, si escuchamos a las personas tenemos más oportunidad de llegar a una gran audiencia y de eso estamos muy conscientes en Verificado. Y actualmente estamos trabajando en una iniciativa de elecciones que le denominamos Iniciativa Con Verdad, y lo que estamos buscando es que no solamente periodistas y otros medios se involucren en la verificación, sino también la comunidad, también las personas. Todos podemos ser parte de ello. Y por eso les invito a seguir las redes de Verificado, donde tenemos verificación del discurso de candidatas y candidatos de todos los estados que están teniendo campañas a la gubernatura. Pueden entrar a la sección de elecciones de Verificado, que es www.verificado.com.mx. En la sección de elecciones se encuentran verificaciones de Nayarit, de Colima, de Guerrero, de Nuevo León y de cada estado de la República que está teniendo elecciones estatales. También nos pueden encontrar en Twitter, en @verificado_mx, nos encuentran en Instagram, también igual, @verificado_mx, y nos encuentran en Facebook como @verificado_mx, ahí sin el guión. En estas redes sociales, la que más les guste, la que más les cuadre, ahí nos pueden encontrar. Daniela Mendoza, pues qué placer como siempre platicar contigo, aprender contigo y entender estos procesos, y pues ya sabes que tienes las puertas abiertas de este espacio, que de alguna manera también es un espacio de Verificado, como lo ha sido desde el arranque. Gracias por acompañarnos y pues vernos anotando a Alexia, a mí y al equipo de Periodismo Hoy para estos talleres de verificación, por favor. Y no solo eso, también les invitamos y les reiteramos a todos los periodistas que están en estos estados que el taller es gratuito, pero no solo eso, también la información que produce Verificado acerca de esos estados de la República es de libre uso. Lo único que requerimos es que nos citen adecuadamente y nos indexen, y entonces si hay alguna verificación de su estado, si ustedes están en Guerrero, Sonora, Sinaloa, donde estén, y les interesa una nota de Verificado, siéntanse con la libertad de tomarla, nada más ahí pónganos el crédito, y por favor, mientras más lo compartamos, vamos a hacer un proceso electoral mucho más equitativo. Pretextos no hay. Muchísimas gracias, Daniela Mendoza, y espero que tengamos oportunidad de platicar aquí en Periodismo Hoy muy pronto. Claro que sí, muchas gracias.
Yo no sé si te pase lo mismo, Alexia, pero cada que hablamos de estos temas con personas como Daniela Mendoza, siempre se nos hace muy corto el programa y siempre queremos más. Pero si quieren volver a escuchar la charla, pues por supuesto que estará disponible en nuestro micrositio de Periodismo Hoy, en la página de Radio Educación, www.elloenmedioradio.edu.mx, donde podrán descargarla también en sus teléfonos inteligentes. Así es, ya tenemos bastantitos podcasts acumulados, de verdad me da mucho gusto, ya son 60, pero bueno, finalmente llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy al primer director editorial del periódico Reforma. Hay que recordar que este periódico actualmente lo dirige el economista Juan Pardinas, y bueno, pues nuestro personaje de hoy además es considerado uno de los 300 líderes de opinión más importantes de nuestro país. Vamos a escuchar de quién se trata. Periodismo en Persona. Hoy dedicado a René Delgado. Le tocó arrancar un proyecto periodístico que no era nuevo, pero sí iniciaba en un entorno distinto, con condiciones históricas muy particulares. Fue el responsable de empujar la impresión de uno de los diarios más importantes de la historia reciente del país y que actualmente sigue siendo un referente importante. Hablamos hoy de René Delgado. Carlos René Delgado Ballesteros nació el 17 de septiembre de 1954 en la Ciudad de México. Es egresado de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus primeros años en el periodismo los hizo en la televisión pública, trabajando como redactor en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. A inicios de la década de los años 80, Delgado Ballesteros se sumó a la redacción del diario 1+1, donde comenzó a destacarse por sus coberturas de temas políticos. En este diario se destacó por haber sido enviado a cubrir, en 1982, la Guerra de las Malvinas, el larguísimo conflicto geopolítico que mantiene enfrentadas a la República de Argentina con el Reino Unido. Luego de meses de cubrir la guerra en el hemisferio sur, René Delgado se tomó un breve respiro para sumarse al Servicio Exterior Mexicano como agregado cultural de México ante el Acuerdo de Cooperación Intergubernamental entre Bélgica y los Países Bajos. En Europa permaneció 3 años, entre 1984 y 1987, lo que le abrió un panorama para el análisis de la geopolítica internacional y pronto encontró cobijo como reportero del diario La Jornada, a donde se habían mudado varios de sus ex compañeros de redacción. A inicios de los años 90, René Delgado se hizo cargo de la subdirección editorial de la revista Este País y se convirtió en analista político del periódico El Financiero y para el naciente noticiario radiofónico Para Empezar de MBS Radio con Pedro Ferriz de Con, Javier Solórzano y Carmen Aristegui. Con menos de 40 años de edad y poco más de la mitad de experiencia periodística, Delgado Ballesteros estaba listo para ser tomado en cuenta para un proyecto periodístico de gran calado. En los primeros años de los años 90, los dueños del diario El Norte, con sede en Monterrey, Nuevo León, comenzaron a reclutar periodistas en la Ciudad de México con la intención de convertir su oficina de corresponsales en un nuevo diario impreso. Reforma vio la luz en 1993, el año previo al levantamiento zapatista, al asesinato de un candidato presidencial y a lo que en ese entonces fueron las elecciones más competidas de la historia, las de 1994. Pocos nombres sonaron para asumir la dirección de este proyecto y finalmente fue René Delgado el elegido para ser el primer director editorial del periódico Reforma. Su estilo de dirigir y hacer periodismo con altos estándares éticos y con una agenda propia hicieron que el sello del periodista pronto comenzara a convertir al nuevo periódico en un diario influyente a nivel nacional, incluso por encima de su hermano mayor en Monterrey.
René Delgado permaneció en la dirección de Reforma hasta el 2017, cuando anunció su renuncia voluntaria, pero siguió escribiendo su columna Sobre Aviso hasta el pasado 10 de abril. Desde 2018 se sumó al grupo de analistas del programa Tercer Grado de Televisa y también es comentarista político del noticiario Imagen en el 90.5 de FM. Como siempre es hora de despedirnos. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de las diferentes frecuencias de Radio Educación. Pues sí, Andrés, se nos terminó el tiempo, pero quiero recordarles que tenemos una cita todos los martes pasadito de las 13 horas y que seguimos la conversación en redes sociales, Facebook Periodismo Hoy y Twitter @hoyperiodismo. Andrés Solís, como siempre, un gusto. Como siempre, el placer es mío, Alexia Cervantes, y nos escuchamos el próximo martes. Hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Samantha Bautista y William Sandoval, la edición digital de Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.